Capítulo 6. Halloween y un visitante inesperado. Hogwarts estaba en su máximo esplendor esa mañana de Halloween. El frío aire otoñal se filtraba por las ventanas abiertas de los pasillos, trayendo consigo el olor de las hojas caídas y un toque de humedad que anunciaba la llegada del invierno. A lo largo del día, las festividades comenzaron a tomar forma. Calabazas encantadas, grandes como personas, flotaban en el aire, y los fantasmas de las diferentes casas desfilaban a través de las paredes, llevando consigo un rastro de risas y canciones misteriosas. El gran comedor había sido transformado por completo. Helena se quedó boquiabierta cuando entró a desayunar junto a Elías y Mira. Las velas flotantes que siempre iluminaban el comedor se mezclaban ahora con miles de murciélagos oscuros que revoloteaban entre las mesas, emitiendo chillidos que se mezclaban con el murmullo de los estudiantes. Sobre las mesas, montones de tartas de calabaza, dulces y golosinas mágicas cambiaban de color con cada mordisco. «Nunca había visto algo tan impresionante», dijo Helena, sentándose frente a Elías, quien ya había comenzado a servirse un plato de pastel. «Es alucinante», dijo Mira, con una expresión de asombro. «Siempre escuché que Hogwarts hace algo especial para Halloween, pero esto supera mis expectativas». Helena asintió, aún maravillada por el ambiente. Aunque los días en Hogwarts ya habían sido una experiencia mágica, Halloween parecía transformar el castillo en un lugar aún más encantado. A su alrededor, los estudiantes reían y bromeaban, emocionados por lo que estaba por venir más tarde en la noche, la gran fiesta de Halloween. Había rumores de que la comida y las decoraciones serían aún más grandiosas durante la cena, y todos estaban ansiosos por ver qué sorpresas les aguardaban. «Espero que no todo sea diversión hoy», dijo Elías, con una sonrisa maliciosa. «Aún quiero ver si alguna de las historias sobre Hogwarts en Halloween son ciertas. Dicen que es el mejor momento para ver fantasmas y espectros». «Eso lo espero yo también», respondió Helena, sonriendo. «Pero mientras tanto, tenemos clases». La mañana pasó con relativa normalidad. Las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras fueron interesantes, aunque el ambiente de excitación parecía distraer a algunos estudiantes. El profesor Flitwick, siempre entusiasta, les enseñó un encantamiento nuevo para crear luces mágicas, ideal para iluminar espacios oscuros durante la noche. Helena se concentró, pero su mente seguía volviendo a las festividades que los esperaban esa noche. La clase de defensa contra las artes oscuras fue particularmente interesante. La profesora Meadows, quien enseñaba la materia, les habló sobre los trasgos, criaturas enormes y peligrosas que a menudo se utilizaban como guardianes en mazmorras o lugares peligrosos, pero que también podían volverse incontrolables si no se manejaban adecuadamente. Los trasgos, explicó Meadows con su habitual entusiasmo, son criaturas torpes, pero increíblemente fuertes. No son inteligentes, pero su resistencia los convierte en adversarios formidables. No deberían tomarse a la ligera, aunque sus movimientos son lentos. Si alguna vez se encuentran con uno, su mejor opción es huir o desarmarlo con un hechizo. Helena prestó mucha atención, tomando notas detalladas sobre los trasgos. No podía imaginar un escenario en el que se encontrara con una de esas criaturas en Hogwarts, pero algo en las palabras de la profesora le dejó una sensación extraña. A pesar de la seguridad que sentía en el castillo, la descripción del trasgo como una amenaza potencial resonó en su mente. «Nunca se sabe qué tipo de criaturas te encontrarás en el mundo mágico», continuó Meadows, especialmente en lugares tan antiguos y llenos de historia como este castillo. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de Helena mientras se dirigía de nuevo al gran comedor esa noche para la cena de Halloween. La cena de Halloween en el gran comedor era aún más espectacular que la del desayuno. Además de las decoraciones que ya flotaban en el aire, habían añadido una cantidad impresionante de comida que hacía que la mesa se curvara bajo su peso. Había fuentes de jugo de calabaza que parecían no vaciarse nunca, pasteles de calabaza encantados, y dulces de todos los colores que chisporroteaban como fuegos artificiales. El ambiente era festivo y lleno de emoción. Los estudiantes reían y charlaban animadamente mientras los profesores observaban desde la mesa principal. Dumbledore sonreía con serenidad, disfrutando del bullicio mientras charlaba con McGonagall. Helena, Elías y Mira estaban sentados juntos, disfrutando de la comida. «Esto es increíble», comentó Elías por quinta vez, mientras tomaba otro trozo de pastel. «Definitivamente no hay otra escuela como esta», dijo Helena, aunque su mente seguía algo distraída. Había algo en el aire esa noche, algo que no podía identificar.
La emoción por Halloween era palpable, pero también había un sutil cosquilleo en su piel, una sensación de que algo no estaba del todo bien. Quizás era simplemente su imaginación, pero no podía dejar de sentir que algo importante estaba por suceder. «Elena, ¿estás bien?», preguntó Mira, notando su expresión pensativa. «Sí, solo. Estoy un poco distraída, pensando en el libro». Elena sonrió. «Tienes que relajarte. Es Halloween. Disfruta un poco más», dijo Elías, animándola. En ese momento, Isadora se sentó a su lado con una gran sonrisa y una bandeja llena de comida. «Hola, chicos», dijo, acomodándose. «Espero no interrumpir algo importante». «No, en absoluto», respondió Elena, sorprendida. «Le estaba diciendo a Elías que necesito pensar en otras cosas por un día». «Sí, ¿eh?». Isadora arqueó una ceja y se inclinó hacia ellos, con tono misterioso. «Quizás pueda distraerte un poco con alguna curiosidad sobre un alumno de Hogwarts que seguramente no conozcas». Uno de los amigos de Elena, intrigado, preguntó: «¿A quién te refieres?». Estaba claro que a Isadora le gustaba ser el centro de las miradas y se encontraba cómoda en ese papel, lo que ejercía cierto magnetismo para Elena, que no podía dejar de mirarla escuchando atentamente. Isadora miró alrededor y luego bajó la voz, como si estuviera a punto de contarles un secreto. «¿Conocen a Severus Snape?», preguntó. «Es un chico de Slytherin. Cabello oscuro, algo pálido. Siempre anda solo». Elena asintió. El nombre le sonaba vagamente, y recordaba haberlo visto por los pasillos y en algunas clases. «Sí, creo que lo he visto. No parece ser muy sociable». Isadora dejó escapar una pequeña risa. «No, no lo es. Pero eso no es lo interesante. Lo realmente curioso es lo que hace cuando nadie lo está mirando. Es un verdadero genio en pociones, incluso mejor que muchos de los de último curso. Pero no solo eso, también parece saber mucho sobre hechizos. Algunos que no se encuentran precisamente en los libros recomendados por los profesores». Los amigos de Elena intercambiaron miradas. Uno de ellos, con el ceño fruncido, preguntó: «¿Hechizos que no están en los libros recomendados?». «Sí», dijo Isadora, asintiendo. «Escuché que el otro día estaba en los pasillos practicando un hechizo extraño. No sé qué era, pero escuché a uno de los chicos decir que parecía magia oscura. Parece saber cosas que ni los profesores se atreven a enseñar». Elena sintió un escalofrío. «¿Magia oscura? ¿Y no se mete en problemas?». Isadora se encogió de hombros. «Sí, hay algunos Gryffindor sin cerebro que la tienen tomada con él, pero él es astuto y sabe arreglárselas. Pero en mi opinión, hay algo en él. Algo inquietante. No sé si es solo su actitud o si realmente está metido en cosas peligrosas, pero la mayoría de los chicos de Slytherin prefieren no meterse con él». Uno de los amigos de Elena suspiró. «Parece que Hogwarts tiene más secretos de los que imaginábamos». Elena se quedó pensativa, mordiendo un pedazo de pan mientras observaba la mesa de Slytherin al otro lado del comedor. Vio a Severus Snape, sentado solo al final de la mesa, leyendo un libro mientras comía. Había algo en él, una especie de aura que lo separaba del resto. La conversación con Isadora solo aumentaba su curiosidad sobre ese chico. Tal vez había más en él de lo que cualquiera podría imaginar. Justo cuando estaba a punto de servirse un trozo de pastel, un fuerte estruendo sacudió el gran comedor. Las enormes puertas de entrada se abrieron de golpe, y el bullicio de los estudiantes se convirtió en un silencio tenso. Por la puerta, una figura enorme y desgarbada apareció. Era un trasgo. El comedor estalló en caos. Los gritos resonaron en la sala mientras los estudiantes salían corriendo de sus mesas, tratando de alejarse del peligro. El trasgo, exactamente como lo había descrito Meadows esa mañana, era una criatura alta, de piel grisácea y músculos enormes, que llevaba un garrote gigante. Avanzaba lentamente por el gran comedor, golpeando el suelo con su garrote y causando estragos a su paso. «Es un trasgo», gritó alguien desde la mesa de Gryffindor, lo que aumentó el pánico general. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Las lecciones de esa mañana sobre lo peligrosos que eran los trasgos pasaron rápidamente por su mente. Aunque no eran criaturas muy inteligentes, su fuerza los hacía letales, y en ese momento, todo lo que podía pensar era en huir. «Todos a sus salas comunes», ordenó Dumbledore, poniéndose de pie con su varita en alto. Su voz, calmada pero autoritaria, resonó por encima del caos.
Vamos, rápido, gritó Elías, agarrando a Elena por el brazo mientras intentaban moverse hacia la salida. El bullicio de los estudiantes empujando y gritando hacía difícil moverse. Elena intentó mantener la calma, pero el miedo la tenía paralizada. Entonces, al mirar a su alrededor, vio algo que la detuvo en seco. Aisling estaba de pie, completamente inmóvil, a poca distancia de la salida. Parecía petrificada, sus ojos clavados en el trasgo mientras éste avanzaba. El terror en su rostro era evidente, pero no se movía. Aisling, susurró Elena, su mente luchando entre la necesidad de escapar y el impulso de ayudar a alguien en peligro. Sin pensarlo más, Elena soltó el brazo de Elías y corrió hacia Aisling. «Elena, no», gritó Mira desde atrás, pero Elena ya estaba decidida. Cuando llegó junto a Aisling, la tomó del brazo con fuerza. «Aisling, tenemos que salir de aquí», gritó, tirando de ella. Aisling la miró como si acabara de despertar de un sueño, y sin decir una palabra, dejó que Elena la guiara hacia la salida. Elías y Mira corrieron detrás de ellas, abriéndose paso entre la multitud. El trasgo, mientras tanto, seguía causando caos, pero los profesores lograban contenerlo con una serie de hechizos desarmadores y barreras mágicas. De pronto, Elena notó dos figuras que se separaban del resto de los estudiantes que corrían hacia las salidas. Eran dos chicos mayores, de Gryffindor, probablemente de cuarto curso. Uno de ellos, con el cabello oscuro y alborotado, sonreía con una expresión que Elena solo podía describir como atrevida. El otro, de cabello largo, parecía igual de decidido, ambos con las varitas ya en alto. «¿Vamos a intentarlo?», dijo el chico de cabello alborotado con un brillo en los ojos. «Por supuesto», respondió su amigo, sonriendo de manera confiada. Los dos se colocaron al frente y comenzaron a lanzar hechizos de aturdimiento hacia el trasgo. Aunque los hechizos no detuvieron del todo al trasgo, lograron llamar su atención, desviándolo de los estudiantes más pequeños y dándole a los profesores tiempo para intervenir. McGonagall, con una expresión de alarma y admiración al mismo tiempo, no pudo evitar gritarles: «¿Qué están haciendo? Vuelvan con los demás». Pero los chicos parecían inmutables. El chico de gafas continuó moviéndose alrededor del trasgo, buscando un ángulo mejor mientras su amigo se reía entre dientes, claramente disfrutando del peligro. Finalmente, una voz profunda resonó por todo el gran comedor, deteniendo el caos. «Eso es suficiente». La presencia del profesor Dumbledore impuso un silencio inmediato. Con un simple movimiento de su varita, el trasgo quedó paralizado y luego fue desvanecido hacia el exterior del castillo por los demás profesores. Dumbledore se giró hacia los dos chicos, que ahora estaban respirando agitados pero con sonrisas orgullosas. «Señor Potter, señor Black», dijo Dumbledore con calma, aunque con un leve toque de desaprobación en sus ojos, «me parece que este no es el tipo de valentía que debemos demostrar sin una buena razón». Los profesores se encargaban de la situación. Helena observó con sorpresa cómo los dos chicos se miraban entre ellos y luego bajaban sus varitas con resignación, aunque sin perder la chispa de emoción en sus rostros. «Sí, profesor», dijo James Potter, aún con una sonrisa en sus labios, mientras su amigo Sirius Black inclinaba la cabeza, como si ambos supieran que iban a meterse en problemas, pero no podían evitarlo. «Ahora, a la sala común de Gryffindor, si son tan amables», agregó Dumbledore, mientras los guiaba hacia la salida. Helena, todavía escondida junto a sus amigos, susurró: «James Potter. Sirius Black», repitiendo los nombres que ahora resonaban en su mente. «Parece que estos dos siempre están metiéndose en problemas. Su fama parece bien merecida», pensó Helena. Finalmente, Helena y su grupo llegaron al pasillo fuera del gran comedor, donde otros estudiantes de Hufflepuff ya se estaban reuniendo, jadeando y con el miedo reflejado en sus rostros. «¿Estás bien?», preguntó Helena, mirando a Aisling, quien aún parecía aturdida. Aisling asintió lentamente, pero no dijo nada. Su expresión aún mostraba el miedo que había sentido al encontrarse cara a cara con la criatura. Por primera vez, Helena vio a Aisling de una manera diferente. Detrás de su actitud arrogante y distante, había alguien que, al igual que todos los demás, podía sentir miedo. «Gracias», murmuró Aisling, apenas audible. Helena la miró sorprendida, pero sonrió levemente. No fue nada. Mientras el grupo de estudiantes se dirigía rápidamente hacia la sala común de Hufflepuff, Helena no pudo evitar sentir un torbellino de emociones. El caos de la noche aún resonaba en su mente,
y el sonido de los gritos y los golpes del trasgo seguían vibrando en sus oídos. Pero más allá del miedo, había algo más, una creciente sensación de que había hecho lo correcto, que en medio del pánico, había logrado mantener la calma y ayudar a alguien que lo necesitaba. Al llegar a la sala común, la profesora Sprout los recibió con una expresión de preocupación. ¿Están todos bien?, preguntó rápidamente, inspeccionando a los estudiantes. Estamos bien, respondió Elena, aún recuperándose del susto. Sprout asintió y les pidió que se quedaran en la sala común hasta nuevo aviso. A pesar de que la situación con el trasgo parecía estar bajo control, aún había una sensación de inquietud en el aire. Elena se sentó en uno de los sillones junto a Elías y Mira. El fuego crepitaba en la chimenea, pero la calidez del lugar no era suficiente para calmar los nervios que aún sacudían su cuerpo. Hoy ha sido algo, murmuró Elías, tratando de aliviar la tensión con una sonrisa. Demasiado para mi gusto, respondió Mira, todavía pálida. Elena se quedó en silencio, mirando las llamas. Sabía que Hogwarts era un lugar lleno de sorpresas y peligros, pero lo que había pasado esa noche no era solo un accidente. El trasgo no había aparecido por casualidad. Algo más oscuro estaba sucediendo, y aunque no podía entender completamente lo que era, sentía que el incidente del trasgo solo era el comienzo de algo más grande. Capítulo 7. El misterio del bosque prohibido. A pesar de lo sucedido en Halloween, los días siguientes en Hogwarts transcurrieron en una aparente normalidad. Los estudiantes comentaban sobre el incidente del trasgo en los pasillos y las aulas, algunos aún nerviosos, otros emocionados por haber estado tan cerca del peligro. Aunque el trasgo había sido controlado rápidamente por los profesores, el hecho de que hubiera logrado entrar en el castillo sin ser detectado dejó a muchos con la sensación de que algo más estaba pasando. Para Elena, sin embargo, el evento había tenido un impacto más profundo. Desde esa noche, su relación con Aisling Fitzroy cambió. Aunque Aisling seguía siendo reservada y altiva, ya no se mantenía tan distante. Había algo en sus miradas, pequeños gestos de agradecimiento que no pasaban desapercibidos para Elena. No era que se hubieran convertido en amigas de la noche a la mañana, pero la fría barrera que las separaba parecía haberse debilitado. Una tarde, una semana después del incidente, Elena, Elías, Mira y Aisling estaban en el gran comedor. A pesar de la calidez habitual del lugar, Elena no podía dejar de pensar en lo que había encontrado, el libro misterioso que aún no había logrado descifrar por completo. Había algo en ese libro que seguía rondando su mente, especialmente por las páginas arrancadas. Sabía que escondía algo importante. ¿En qué piensas, Elena?, preguntó Elías, interrumpiendo sus pensamientos. Te veo distraída. Es el libro, respondió ella, suspirando. No puedo dejar de pensar en él. Creo que hay algo más ahí, algo que no estamos viendo. Mira asintió desde su lugar, donde estaba tomando notas para encantamientos. Todavía no hemos resuelto por qué las páginas fueron arrancadas. Es como si alguien no quisiera que supiéramos lo que decía. Aisling, quien estaba sentada más apartada, levantó la vista de su pergamino. Durante los últimos días, había estado observando en silencio las investigaciones de Elena sobre el libro. Aunque no se había ofrecido para ayudar, parecía intrigada por el misterio. Tal vez, dijo Aisling, con voz calmada, deberíamos dejar de preocuparnos tanto por eso. No sabemos si es algo que nos concierne. Podría ser peligroso. Elena la miró, sorprendida. Aunque Aisling había mostrado más apertura hacia ellos desde Halloween, no solía intervenir en sus conversaciones. De todos modos, Elena sabía que había algo más detrás de sus palabras. Aisling no estaba sugiriendo dejar el libro por mera precaución, era evidente que también estaba interesada, pero no quería mostrarlo abiertamente. Tienes razón en ser cautelosa, pero creo que es más peligroso no saber lo que falta, respondió Elena. Si alguien arrancó esas páginas, debe ser por una razón importante. Elías, siempre dispuesto a lanzarse a la aventura, intervino con una sonrisa. Estoy de acuerdo con Elena. Sabemos que este castillo está lleno de secretos. Y si alguien intentó ocultar algo, tal vez sea nuestro deber descubrirlo. Siempre y cuando no termine con otro trasgo persiguiéndonos, bromeó Mira, aunque su sonrisa revelaba una pizca de ansiedad. A pesar de las palabras de advertencia de Aisling, los cuatro decidieron investigar más a fondo el libro. Esa noche, después de la cena, se reunieron en un rincón apartado de la biblioteca de Hogwarts, un lugar donde sabían que podrían estudiar sin ser molestados.
Elena sacó el libro de su mochila y lo colocó sobre la mesa. Isadora Ashley, la alumna de Ravenclaw que había mostrado interés en el libro desde el principio, también se les unió. Elena había hablado con ella en varias ocasiones desde Halloween, y, aunque no lo mostraba abiertamente, sentía una creciente admiración por Isadora, tanto por su inteligencia como por su forma de resolver problemas. He estado revisando algunos de los diagramas, dijo Isadora, sentándose junto a Elena. Los símbolos son muy antiguos, y algunos de ellos no los he encontrado en ningún otro lugar de la biblioteca. Esto es definitivamente algo especial. Elena asintió, agradecida por la ayuda de Isadora. Juntas, comenzaron a hojear el libro de nuevo, analizando cada página con cuidado. Los diagramas mostraban una serie de plantas y criaturas mágicas, algunas de las cuales eran familiares, como las mandrágoras y las tentáculas venenosas, pero otras eran completamente desconocidas. Esta planta, dijo Isadora, señalando un dibujo en particular. No la reconozco de ningún otro libro de herbología. Parecería una variedad de tentácula, pero las anotaciones la describen como mucho más peligrosa. Quizá eso es lo que estamos buscando, sugirió Elías. Algo que fue ocultado porque no debía ser conocido. A medida que avanzaban en su lectura, Elena notó algo extraño. En varias de las páginas que aún estaban intactas, las descripciones mencionaban un lugar, el bosque prohibido. Miren esto, dijo, señalando un pasaje en particular. Muchas de estas plantas y criaturas están vinculadas al bosque prohibido. ¿Creen que podría haber una conexión? Mira frunció el ceño, inclinándose sobre la página. Eso tendría sentido. El bosque prohibido está lleno de criaturas y plantas que no se encuentran en ningún otro lugar. Pero si el libro menciona tanto el bosque, tal vez lo que falta en las páginas arrancadas tenga que ver con algo que está allí. Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con emoción. ¿Estás sugiriendo que vayamos al bosque prohibido para investigar? Elena lo miró con cautela, sabiendo que la idea era arriesgada. El bosque prohibido, como su nombre indicaba, era un lugar al que los estudiantes no tenían permitido ir, y por una buena razón. Estaba lleno de criaturas mágicas peligrosas y era conocido por ser un lugar donde incluso los magos adultos no se aventuraban sin una razón de peso. No estoy sugiriendo que vayamos inmediatamente, dijo Elena, pero sí creo que es algo que debemos considerar. Si las respuestas están en el bosque, podríamos descubrir qué falta en este libro. Es una locura, murmuró Mira. Pero al mismo tiempo, tiene sentido. Si el bosque prohibido está mencionado en tantas partes del libro, podría ser el siguiente paso lógico. Aisling, que había estado en silencio durante la mayor parte de la conversación, habló de nuevo, esta vez con una voz más decidida. Si vamos a hacer esto, debemos ser extremadamente cuidadosos. El bosque prohibido no es un lugar para jugar. Si nos descubren, podríamos meternos en serios problemas. Y si algo nos ataca, dejó la frase en el aire, como un recordatorio de los peligros que acechaban en ese lugar. Elena asintió, sabiendo que Aisling tenía razón. Aunque la idea de aventurarse en el bosque prohibido era emocionante, también era peligrosa. Sin embargo, algo en su interior la impulsaba a seguir adelante. Sabía que debían descubrir lo que el libro ocultaba, y si eso significaba enfrentarse a los peligros del bosque, estaba dispuesta a hacerlo. De acuerdo, dijo finalmente. Iremos al bosque prohibido, pero debemos planearlo bien. No podemos simplemente entrar sin más. Necesitamos saber exactamente lo que buscamos. Isadora no estaba completamente segura de la idea de adentrarse en el bosque prohibido. Había leído que albergaba innumerables peligros y no estaba dispuesta a arriesgar su futuro y su vida, así que pasó unos días alejada del grupo. Parecía un poco molesta, pero el resto del grupo parecía demasiado emocionado como para notar su ausencia. El grupo pasó las siguientes horas planificando su expedición. Decidieron que esperarían a que las luces del castillo se apagaran y la mayoría de los estudiantes estuvieran dormidos antes de aventurarse hacia el bosque. Aisling sugirió que se llevaran algunas provisiones y pociones básicas, en caso de que necesitaran curarse rápidamente. Nos encontraremos en la sala común después de la cena, dijo Elena, cuando finalmente terminaron de planear. Cada uno de ellos se retiró a su dormitorio con la adrenalina corriendo por sus venas. Aunque sabían que lo que estaban a punto de hacer era extremadamente arriesgado, no podían ignorar el impulso de desvelar el misterio que el libro escondía. Esa noche, el castillo estaba en silencio.
El viento frío del otoño hacía que las ventanas de las torres crujieran, y el único sonido era el de las antorchas que chisporroteaban en los pasillos. Helena se reunió con Elías, Mira y Aisling en la entrada de la sala común de Hufflepuff, justo como habían planeado. ¿Listos?, preguntó Helena en voz baja, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Elías asintió, con una sonrisa llena de emoción. Mira, aunque visiblemente nerviosa, se mantuvo firme. Aisling, siempre reservada, se limitó a asentir. Salieron en silencio, moviéndose con cautela por los pasillos oscuros. A pesar de la emoción, Helena no podía evitar sentirse nerviosa. Sabía que si los atrapaban fuera de sus dormitorios después del toque de queda, las consecuencias podrían ser graves. Finalmente, llegaron a las enormes puertas que conducían a los terrenos del castillo. Al otro lado, el bosque prohibido se alzaba oscuro y ominoso, con los árboles altos y retorcidos que formaban una pared impenetrable de sombras. «¿Estamos realmente haciendo esto?», susurró Mira, su voz apenas un murmullo. «Sí», respondió Helena. «Y será mejor que lo hagamos rápido». Con una última mirada hacia el castillo, el grupo cruzó el umbral y comenzó a caminar hacia el bosque. A medida que se adentraban en la oscuridad, el aire se volvía más frío y pesado. Los sonidos del castillo desaparecieron rápidamente, reemplazados por el crujido de las hojas bajo sus pies y los misteriosos susurros del bosque. Helena, que caminaba al frente, sintió una extraña mezcla de emoción y miedo. Sabía que estaban entrando en territorio desconocido, pero algo en su interior la empujaba hacia adelante. Mientras se adentraban más, Helena escuchó un crujido, seguido de unas voces bajas que provenían más adelante. Se detuvo, señalando a sus amigos que se quedaran en silencio. Poco después, entre los árboles, pudo distinguir 4 figuras. James Potter y Sirius Black estaban al frente, ambos con las varitas alzadas, sus rostros mostrando concentración. Pero detrás de ellos venían otros 2 chicos que Helena no reconocía bien. Uno de ellos tenía el cabello castaño y un aspecto tranquilo y sereno. Parecía estar sosteniendo un libro y señalando algo con cuidado. El otro era más bajo y parecía mucho más nervioso, mirando constantemente hacia atrás, como si esperara que algo los atacara en cualquier momento. ¿Están seguros de que esto es una buena idea?, susurró el chico nervioso, sus ojos bien abiertos mientras observaba las sombras del bosque. Sí, cálmate, respondió el chico de cabello alborotado, quien caminaba justo detrás de Sirius. James dijo que esta planta está aquí, y va a ser increíble si la conseguimos. Además, ya estamos aquí, agregó Sirius con una sonrisa despreocupada. ¿Qué puede salir mal? Helena los observaba desde la distancia, incrédula. Reconocía a James y Sirius de sus encuentros anteriores, pero no tenía ni idea de quiénes eran los otros 2. Aún así, la forma en que se movían como un grupo sugería que eran parte de la misma pandilla de Gryffindor. Justo en ese momento, algo se movió entre los árboles. Una sombra oscura se desplazaba rápidamente hacia el grupo de los 4 chicos. Helena vio cómo James reaccionaba al instante, alzando su varita y apuntando hacia la figura. «¡Estupefi!», exclamó, y un rayo rojo salió disparado hacia la sombra, iluminando brevemente el área. El hechizo impactó contra una cromántula joven que se abalanzaba hacia ellos. La criatura se tambaleó, y el chico de aspecto tranquilo rápidamente lanzó otro hechizo, haciendo que la acromántula retrocediera. Esto no estaba en el plan. Gritó el chico nervioso, claramente asustado, mientras Sirius reía, emocionado por la adrenalina del momento. «Tranquilo, lo tenemos», dijo Sirius, lanzando un nuevo hechizo que finalmente hizo que la criatura se retirara a las profundidades del bosque. Al acercarse a la criatura se sobresaltaron al descubrir que había algo más allí. Los 4 se giraron rápidamente hacia ella, sus varitas aún alzadas. Al reconocerla, James y Sirius bajaron las varitas, intercambiando miradas de sorpresa. «Oh, tú otra vez», dijo Sirius, con una sonrisa, como si la situación no fuera lo suficientemente extraña. James se echó a reír, agitando su cabeza. «¿No pueden evitar meterse en problemas?», replicó Helena, acercándose a ellos. «Podríamos preguntar lo mismo», contestó James, alzando una ceja. Aunque debo admitir que no esperaba ver a nadie más en el bosque prohibido a estas horas. Helena echó un vistazo a los otros 2 chicos, quienes seguían un poco detrás. El chico de rostro tranquilo sonrió levemente, mientras que el otro simplemente asintió, claramente deseando evitar cualquier problema adicional. ¿Y ellos?,
preguntó Elena, dirigiendo la mirada a los dos chicos desconocidos. Ellos están con nosotros, respondió Sirius rápidamente, sin dar más detalles. Remus, el chico tranquilo, asintió de nuevo con una sonrisa breve. El otro chico, aún nervioso, murmuró algo que Elena no alcanzó a escuchar del todo. Bueno, si ya terminamos aquí, deberíamos irnos antes de que esa cosa regrese con amigos, dijo James, lanzando una última mirada hacia las sombras. Sí, mejor nos vamos, dijo el chico nervioso, mirando alrededor inquieto. Cuídense, agregó Remus con voz tranquila, dirigiéndose tanto a Elena como a sus amigos antes de girarse para seguir a James y Sirius. Elena observó cómo se alejaban, desapareciendo entre los árboles del bosque. Aunque no sabía quiénes eran los otros dos chicos, no podía evitar sentirse intrigada por ese grupo. Parecía que siempre estaban en el centro de alguna aventura, y aunque a veces eran imprudentes, había algo en ellos que inspiraba admiración. Después del extraño encuentro recordaron el motivo por el que estaban allí y se pusieron de nuevo en marcha. El libro, el misterio que contenía, y las páginas arrancadas eran demasiado importantes como para ignorarlos. Un manto de niebla cubría el suelo, y el susurro lejano del viento entre las ramas parecía casi humano, como si el bosque mismo les advirtiera de su osadía. Elena iba al frente, su paso era lento pero firme, con los ojos bien abiertos y atentos a cualquier movimiento extraño. A su lado, Elías avanzaba sin miedo, su entusiasmo evidente en cada paso, aunque intentaba contenerlo para no hacer ruido. Aisling caminaba un poco detrás, su mirada aguda y calculadora examinando cada rincón del bosque, como si buscara anticiparse a cualquier peligro. Mira, por su parte, avanzaba al final del grupo, mirando de un lado a otro, con los ojos tan abiertos que parecían querer captar cada detalle, aunque su expresión reflejaba un leve temblor de nerviosismo. ¿Están seguros de que deberíamos seguir adelante?, susurró Mira, con voz apenas audible. Aisling, sin embargo, respondió en un tono tranquilo pero firme. Sigamos un poco más, piensa en todo lo que podremos descubrir, susurró Aisling, y su determinación pareció tranquilizar un poco a Mira. De repente, Elena se detuvo. Miren, dijo en voz baja, señalando un claro más adelante. Hay algo ahí. Elena entrecerró los ojos, tratando de ver a través de la oscuridad. Lo que vio hizo que su corazón diera un vuelco. En el centro del claro, iluminado por la luz de la luna, había una figura alta y encapuchada. No estaba sola. Junto a ella, varias criaturas oscuras y desgarbadas se movían lentamente por el claro. Trasgos, susurró Elías, su voz llena de tensión. Elena sintió que el miedo se apoderaba de ella. Sabía que los trasgos eran peligrosos, pero lo que la aterrorizaba aún más era la figura encapuchada que los guiaba. ¿Qué hacemos ahora?, murmuró Mira, mirando a Elena con los ojos muy abiertos. Elena tragó saliva, sabiendo que estaban en peligro. Pero también sabía que no podían retroceder ahora. Algo más grande estaba sucediendo en Hogwarts, y estaban a punto de descubrirlo. Capítulo 8. Duelos y tensiones. Elena sentía cómo su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. El claro en el bosque prohibido estaba bañado por la luz de la luna, y las sombras de los árboles alargaban las figuras en una danza siniestra. Frente a ellos, la figura encapuchada y los trasgos se movían en silencio, como si estuvieran esperando algo. El grupo de estudiantes permaneció oculto entre los árboles, observando la escena con la respiración contenida. Elena sabía que estaban en una situación extremadamente peligrosa. Los trasgos eran criaturas salvajes, y la figura encapuchada, aunque en silencio, emanaba una aura inquietante que sugería que estaban frente a alguien con intenciones oscuras. ¿Qué hacemos?, murmuró Elías, sus ojos fijos en la figura misteriosa. No podemos enfrentarnos a eso, susurró Mira, con evidente temor en su voz. Necesitamos regresar al castillo y avisar a los profesoros. Elena asintió, sintiendo que el miedo la paralizaba. Tenía razón, no estaban preparados para enfrentarse a trasgos, y mucho menos a alguien que pudiera controlarlos. Sin embargo, algo en su interior le decía que, si se marchaban ahora, perderían la oportunidad de descubrir algo crucial. Espera, susurró Elena, levantando una mano para indicar que debían quedarse quietos. Solo observemos por un momento más. Elías, que estaba junto a Elena, mantuvo los ojos fijos en la figura encapuchada. Desde su punto de vista, apenas podían ver el rostro de la figura, pero el aire de amenaza era innegable.
Esto no es normal, susurró Mira. Los trasgos no se comportan así. No están atacando, solo esperan. De repente, el viento pareció cambiar de dirección, y un sonido suave llegó hasta sus oídos, una voz baja, pero clara, que susurraba en un idioma desconocido. Helena se estremeció, sin saber si era la voz de la figura encapuchada o simplemente el bosque jugando con su mente. Los trasgos comenzaron a moverse de manera sincronizada, como si estuvieran obedeciendo alguna orden no verbal. La figura encapuchada levantó una mano, señalando hacia el corazón del claro. Allí, entre la maleza, algo comenzó a emerger del suelo, una caja de madera negra y deteriorada, cubierta de runas que brillaban con un resplandor azul pálido. ¿Qué es eso?, preguntó Aisling, su tono más sorprendido que asustado. Helena no pudo apartar la vista de la caja. El objeto parecía antiguo y cargado de poder. Las runas que lo cubrían eran extrañas, pero algo en ellas le resultaba familiar. Sintió una punzada de curiosidad y miedo al mismo tiempo. «No lo sé», susurró Helena, «pero no me gusta». Antes de que pudieran reaccionar, la figura encapuchada tomó la caja con ambas manos y, con un movimiento fluido, desapareció en las sombras junto con los trasgos, dejando el claro en un silencio abrumador. El grupo permaneció en su lugar por unos momentos, paralizados por lo que acababan de presenciar. Elías fue el primero en romper el silencio. «¿Viste eso?», susurró, mirando a los demás con ojos muy abiertos. «¿Qué demonios era esa caja?». «No lo sé», respondió Helena, aún con la mirada fija en el lugar donde la figura y los trasgos habían estado. «Pero tenemos que descubrirlo. Esto no es algo que debamos ignorar». Isadora se cruzó de brazos, pensativa. La magia que había alrededor de esa caja. No he visto nada parecido. No era magia oscura, pero tampoco era algo que parezca común. «Sea lo que sea, debemos regresar al castillo antes de que nos descubran», añadió Mira, su rostro aún pálido por el miedo. «Ya fue lo suficientemente peligroso quedarnos aquí tanto tiempo». Helena asintió, sabiendo que lo más sensato era retirarse por ahora. Sin embargo, su mente seguía volviendo a la caja y a las runas que la cubrían. Había algo inquietante en ellas, algo que le recordaba vagamente a las páginas arrancadas del libro que aún tenían en su posesión. El grupo comenzó a regresar al castillo, moviéndose rápidamente pero en silencio. Helena sentía que sus pasos resonaban demasiado fuerte en el oscuro bosque, como si cada crujido de las ramas bajo sus pies estuviera anunciando su presencia. Finalmente, llegaron a los terrenos del castillo, y el imponente edificio se alzó ante ellos como una señal de seguridad. «Lo logramos», murmuró Aisling, con un suspiro de alivio. «Pensé que no saldríamos de ese bosque». «Por poco», añadió Elías. «Pero esto no se ha acabado. Tenemos que averiguar más sobre esa caja». De vuelta en Hogwarts, el grupo buscó un pasillo fuera de las miradas curiosas y se detuvo, tratando de calmarse después de la tensión de su incursión al bosque. Helena sacó el libro que habían encontrado y lo miró con el ceño fruncido como tratando de identificar los misterios que ocultaba. Aunque habían avanzado en la traducción de algunos de los símbolos, aún quedaban muchas incógnitas. Isadora les estaba esperando con cara de expectación. Le estaban contando todo lo sucedido y su cara cada vez se iluminaba más por la mezcla de emoción y terror. «¿Podrías volver a revisar las páginas?», preguntó Helena a Isadora una vez le hubieron contado toda su aventura en el bosque prohibido. «Quizá ahora, después de lo que vimos, algo pueda tener más sentido». Isadora asintió y comenzó a hojear el libro de nuevo, pasando los dedos por las páginas, buscando alguna pista. «Aquí», dijo finalmente, señalando una página en particular. «Esta parte menciona una caja sellada con magia antigua, aunque no entra en detalles sobre qué contiene o dónde está. Podría ser la misma caja que vimos esta noche». «Pero, ¿qué tendría una caja como esa en el bosque prohibido?», preguntó Mira, claramente desconcertada. Helena frunció el ceño. «Eso es lo que tenemos que averiguar. Sea lo que sea, alguien está intentando proteger o esconder algo. Y no me sorprendería si las páginas arrancadas del libro hablaban de esa caja y su contenido». Elías se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Quizás. Alguien en el castillo está involucrado. No podemos descartar que la persona encapuchada que vimos sea un profesor o incluso un estudiante». «Es una posibilidad», admitió Helena. «Pero no tenemos pruebas. Si vamos a seguir investigando, debemos ser cuidadosos.
No podemos ir con teorías sin tener algo más sólido. Aisling, que había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo, finalmente habló. Deberíamos centrarnos en las runas. Tal vez haya algo en la biblioteca que pueda ayudarnos a descifrarlas. Hogwarts tiene una enorme colección de libros antiguos. Puede que encontremos algo ahí. Helena asintió de acuerdo. Sabía que, si querían descubrir la verdad, tendrían que profundizar más en los antiguos textos y registros del castillo. Quizás había más secretos enterrados en los archivos de la biblioteca que podrían arrojar luz sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Al día siguiente, el grupo se dirigió a la biblioteca de Hogwarts con una nueva misión. Decidieron dividirse para cubrir más terreno y buscar cualquier información que pudiera estar relacionada con las runas de la caja o con la magia antigua que habían presenciado. Helena caminaba con prisa encabezando el grupo por el pasillo en dirección a la biblioteca cuando escuchó unas risas que ya conocía bien. Giró la cabeza justo a tiempo para ver a James Potter y Sirius Black corriendo a toda velocidad, con la túnica ondeando detrás de ellos y la gata de Filch, la señora Norris, persiguiéndolos. James llevaba un extraño pergamino en la mano que observaba como si siguiera unas instrucciones. ¿De nuevo ustedes?, murmuró Helena mientras los chicos la alcanzaban, sin detenerse. James, con su cabello desordenado, la miró un segundo y sonrió. «Hola, pequeña valiente», dijo James, refiriéndose al encuentro en el bosque prohibido, mientras Sirius le daba un guiño juguetón. «¿Apurados por llegar a la biblioteca?», preguntó Helena con sarcasmo. «Digamos que tenemos prioridades distintas», respondió Sirius, riendo. Antes de que Helena pudiera decir algo más, los dos chicos desaparecieron al final del pasillo, con la señora Norris todavía tras ellos. Helena observó la escena, sacudiendo la cabeza. Esos dos no parecían tener límites. Pero no podía distraerse, tenían un misterio que resolver y necesitaba llegar al fondo del asunto. Helena se sumergió en una sección de la biblioteca dedicada a la magia rúnica antigua, un tema que había estudiado superficialmente en clase pero que nunca había profundizado. A medida que leía los libros polvorientos y desgastados por el tiempo, comenzó a encontrar referencias a objetos sellados con runas similares a las que había visto en la caja del bosque prohibido. Uno de los textos mencionaba que las runas podían ser utilizadas para proteger objetos peligrosos o de gran poder, asegurándose de que solo aquellos con el conocimiento adecuado pudieran acceder a ellos. Helena sintió un escalofrío mientras leía sobre los peligros de intentar abrir un objeto sellado sin el debido cuidado. Las consecuencias podían ser devastadoras. Mientras tanto, Isadora, quien se encontraba en otra sección de la biblioteca, encontró algo que llamó su atención. Era un libro sobre criaturas mágicas relacionadas con el bosque prohibido, y en una de sus páginas se mencionaba a los trasgos y su uso como guardianes por magos oscuros en la antigüedad. Aunque no era una prueba definitiva, sugería que los trasgos que habían visto la noche anterior podrían estar siendo controlados por magia oscura. El grupo pasó horas en la biblioteca, buscando cualquier información útil. Aunque no encontraron todas las respuestas, comenzaron a armar un rompecabezas que parecía más complicado y peligroso de lo que habían imaginado. Finalmente, cuando el sol comenzó a ponerse y las luces de la biblioteca parpadearon suavemente, Helena cerró el último libro que había estado revisando. Sentía que, aunque aún faltaban piezas en el rompecabezas, estaban más cerca de descubrir la verdad. «Parece que todo apunta a una conexión entre las runas, la caja y los trasgos», dijo Helena, resumiendo lo que habían encontrado. «Pero aún no sabemos quién está detrás de esto ni qué es exactamente lo que buscan». «Ni por qué lo están haciendo», añadió Mira. «¿Por qué traer un trasgo al castillo? ¿Qué sentido tiene?» Elías se levantó de su silla, estirándose después de horas de investigación. «Lo único que sabemos con certeza es que quienquiera que esté detrás de esto no tiene buenas intenciones. Y si seguimos adelante con esto, debemos ser más cautelosos que nunca». Aisling, que había estado revisando las notas que habían tomado, asintió lentamente. «Estamos entrando en algo grande. Más grande de lo que imaginábamos». Helena miró a sus amigos, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de enfrentar. Sabía que no podían retroceder ahora, pero también sabía que, cuanto más se adentraban en el misterio, más peligroso se volvía. «Seguiremos investigando», dijo Helena con determinación. «Pero tenemos que ser inteligentes. Algo oscuro está sucediendo en Hogwarts, y tenemos que detenerlo antes de que sea demasiado tarde». Capítulo 9. La red de secretos.
El aire en Hogwarts se había vuelto más denso y pesado después de los eventos de la noche en el Bosque Prohibido. Helena sentía que algo había cambiado, como si el castillo ya no fuera el mismo lugar seguro que había imaginado al principio del curso. Sabía que estaban envueltos en algo mucho más grande de lo que pensaban, pero el problema era que apenas habían arañado la superficie del misterio. La figura encapuchada, los trasgos y la caja sellada eran solo piezas de un rompecabezas que no lograban encajar. El aire estaba lleno de gritos y risas mientras Helena y sus amigos se dirigían al campo de Quidditch. Aunque normalmente no se interesaba demasiado por los partidos, esta vez sentía que necesitaba un respiro después de toda la tensión y los misterios que habían enfrentado recientemente. La grada de Hufflepuff estaba llena de estudiantes animados, todos agitando bufandas amarillas y doradas mientras aplaudían con entusiasmo. Los colores de Gryffindor ondeaban en el lado opuesto del campo, creando un vibrante contraste de tonos rojos y dorados. Helena se acomodó en un asiento junto a sus amigos, envuelta en su bufanda de Hufflepuff, mientras observaba a los equipos prepararse en el campo. Dicen que James Potter es uno de los mejores buscadores que Gryffindor ha tenido en años, comentó uno de los amigos de Helena mientras se acomodaban. Si atrapa la snitch pronto, se acabó. Helena asintió, recordando lo que sabía de James Potter. Lo había visto antes enfrentando al trasgo en el gran comedor, el Bosque Prohibido y posteriormente camino de la biblioteca. Parecía tener esa valentía casi temeraria que solo unos pocos tenían. Hoy, liderando al equipo de Gryffindor, parecía lleno de energía y confianza, con su escoba lista para despegar. La profesora Hooch apareció en el centro del campo, el silbato listo para dar inicio al partido. Los jugadores se elevaron rápidamente en el aire cuando sonó el silbato, y el juego comenzó. Desde el principio, el partido fue intenso. Hufflepuff jugaba con determinación, tratando de mantener el control de la quaffle y apuntar a los aros de Gryffindor. El capitán de Hufflepuff, Andrew, tomó la quaffle y lideró un ataque veloz. La grada de Hufflepuff rugió de apoyo, y Helena se encontró a sí misma vitoreando junto a sus amigos. Pero en el aire también se podía ver a James Potter, el buscador de Gryffindor, vigilando cada movimiento, sus ojos entrenados en cualquier destello dorado que pudiera indicar la aparición de la snitch. Su mirada estaba llena de concentración, y parecía flotar sobre el campo como si fuera un halcón buscando a su presa. Gryffindor logró tomar la delantera cuando uno de sus cazadores anotó, y las gradas rojas estallaron en aplausos. Helena vio cómo Sirius Black se levantaba de las gradas de Gryffindor, agitando los brazos con entusiasmo. Remus Lupin estaba sentado a su lado, más calmado pero igual de atento al partido. En medio del bullicio, la snitch dorada hizo su primera aparición, moviéndose rápidamente cerca de uno de los aros de Hufflepuff. Helena apenas pudo verla antes de que James Potter se lanzara en picada hacia ella, su escoba acelerando con una velocidad increíble. El buscador de Hufflepuff también reaccionó, pero James era mucho más rápido. «Vamos, Andrew», gritó uno de los amigos de Helena cuando el capitán de Hufflepuff tomó la quaffle y comenzó un contraataque. Pero todos los ojos estaban ahora en los dos buscadores. James se inclinó sobre su escoba, acercándose más y más a la snitch. El viento agitaba su cabello mientras extendía la mano, sus dedos casi tocando la pequeña esfera dorada que volaba erráticamente delante de él. En un movimiento ágil y preciso, James Potter atrapó la snitch, cerrando la mano sobre ella justo antes de que el buscador de Hufflepuff pudiera alcanzarla. El campo estalló en vítores y aplausos. Los colores rojos y dorados de Gryffindor ondeaban con fuerza, y el comentarista anunció con emoción: Gryffindor gana con una captura impresionante de James Potter. Helena observó cómo James levantaba la snitch en el aire, su sonrisa llena de triunfo mientras sus compañeros se reunían a su alrededor para celebrarlo. A pesar de que Hufflepuff había perdido, había algo en la forma en que James se movía, en su determinación y habilidad, que hacía que Helena no pudiera evitar admirarlo. Parecía que no había obstáculo que no pudiera superar. Uno de los amigos de Helena, aún con la emoción del partido, suspiró. Bueno, al menos lo intentamos. Aunque, con Potter de su lado, siempre es difícil. Al menos aquí podemos olvidarnos de los problemas por un rato, dijo otro de sus amigos, sentándose mientras la multitud comenzaba a dispersarse. Sí, respondió Helena, sonriendo levemente. Creo que lo necesitábamos. La mañana siguiente, Helena despertó temprano con una sensación de incomodidad. Había dormido mal, soñando con las runas y la figura encapuchada que se desvanecía en las sombras del bosque.
Sabía que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Tenían que actuar, y pronto. Se vistió rápidamente y se reunió con Elías, Mira y Aisling en el gran comedor. Todos parecían igual de preocupados, aunque Elías trataba de mantener una actitud relajada, como si quisiese aliviar la tensión que sentían. Justo en ese momento, Cassius Flint apareció, acompañado por sus amigos de Slytherin. «¿Qué tal, Hufflepuff S?», dijo con una sonrisa burlona. «¿Siguiendo la misma rutina de siempre? Debe ser aburrido no ser parte de algo interesante». «¿Qué quieres, Cassius?», frunció el ceño Elías. «¿No tienes nada mejor que hacer que molestar a otros?». «¿Y tú, Helena?», se inclinó hacia adelante Cassius, despreciativo. «Los Hufflepuff S nunca consiguen nada, ¿verdad? Solo están aquí para hacer el trabajo sucio». «No necesitas insultar a los demás para sentirte mejor contigo mismo, Cassius. Eso dice más sobre ti que sobre nosotros», replicó Helena, sintiendo que su paciencia se desvanecía. «Lo que deberías entender, Cassius», intervino Aisling, con creciente ira, «es que la verdadera valentía no proviene de hacer sentir mal a los demás. Solo demuestras tu propia inseguridad». «¿Y tú qué vas a hacer? ¿Jugar a ser heroína?», retó Cassius, furioso. «No vales más que un Hufflepuff». «Si alguien aquí no vale nada, ese eres tú», respondió Aisling, dando un paso adelante, su mirada intensa. «No tienes poder sobre nosotros solo por tu apellido». Aisling, con una sonrisa traviesa, decidió tomar cartas en el asunto. «Vamos a enseñarle una lección», dijo, levantando la varita con confianza. Con un movimiento rápido, Aisling conjuró un hechizo y, de repente, el cabello de Cassius comenzó a crecer descontroladamente, convirtiéndose en ramas frondosas que se extendieron en todas direcciones. De entre sus mechones surgieron manzanas brillantes. «Mira, frutas frescas para el almuerzo», exclamó Elías, riendo a carcajadas. El gran comedor estalló en risas, y Cassius, horrorizado, trató de quitarse las manzanas de encima, pero solo se enredaba más en su propio cabello. «Huyamos antes de que llegue un profesor», dijo Aisling, mirando a sus amigos con una sonrisa desafiante. Helena, sorprendida con la nueva faceta de Aisling, asintió, y todos comenzaron a levantarse. Corrieron hacia la salida, riendo mientras dejaban atrás a un Cassius furioso y avergonzado, gritando de frustración. En el pasillo, la adrenalina les corría por las venas, y se detuvieron un momento. «Eso fue increíble, Aisling», dijo Mira, sonrojada pero feliz. «Tenía que defender a Helena», respondió Aisling, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Mientras se dirigían a la biblioteca, la tensión de la confrontación se desvanecía, reemplazada por la emoción de la aventura que les esperaba entre las estanterías de libros. «Bueno, ¿y ahora qué?», preguntó Elías, con su tono usualmente despreocupado una vez en la biblioteca, aunque Helena podía notar el nerviosismo en su mirada. «Sabemos que hay algo en esa caja, algo importante. Y que alguien está usando trasgos para protegerlo. Pero no tenemos idea de qué significa todo eso». «No podemos simplemente esperar a que algo más suceda», dijo Helena, sentándose en uno de los mullidos sillones cercanos al fuego. «El castillo está lleno de secretos, y si seguimos investigando, tal vez encontremos más pistas. Pero tenemos que ser más cuidadosos. Si nos descubren, podríamos estar en serios problemas». Aisling, que se había mantenido más en las sombras desde los eventos en el bosque, asintió lentamente. Su rostro ya no mostraba la arrogancia que había tenido al principio del curso, sino una determinación seria. Desde el incidente en Halloween, su relación con Helena había cambiado. Ahora parecía más inclinada a cooperar y se había ganado su sitio en el grupo, aunque siempre con su habitual frialdad. «Estuve pensando en lo que vimos», dijo Aisling, con un tono medido. «Las runas de la caja y la figura encapuchada. Todo esto apunta a algo más profundo. No es solo alguien jugando con trasgos. Esto tiene que ver con magia antigua, algo que probablemente fue ocultado por una buena razón. Y me pregunto si hay más lugares como el Bosque Prohibido, escondidos dentro de Hogwarts». Mira, quien había permanecido en silencio, se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos en las rodillas. «La biblioteca tiene secciones restringidas, ¿verdad?», preguntó, con una mirada significativa. «¿Y si la información que necesitamos está ahí? En los libros que no podemos leer». Helena frunció el ceño.
La sección prohibida de la biblioteca de Hogwarts era famosa por contener textos de magia oscura y conocimientos avanzados que solo los estudiantes mayores o aquellos con permisos especiales podían consultar. Intentar acceder a esa sección era peligroso, y sabía que el bibliotecario, Argus Filch, no era alguien que dejara pasar las cosas por alto. «Podríamos intentarlo», dijo Helena, después de un momento de reflexión. «Pero si nos pillan, nos meteremos en un lío mayor del que ya estamos. Tenemos que planear bien cómo hacerlo». «Quizás Isadora pueda ayudarnos», sugirió Elías. «Ella tiene contactos en Ravenclaw, y si hay alguien que pueda encontrar una manera de acceder a la sección prohibida, es ella». Helena asintió. Isadora Ashley había sido una gran ayuda hasta ahora, y era posible que conociera alguna manera de acceder a los libros que necesitaban. Sabía que, aunque Isadora no solía meterse en problemas, su deseo de desentrañar misterios era tan fuerte como el de Helena. A la mañana siguiente, después de desayunar, el grupo se dirigió al gran comedor. Allí encontraron a Isadora en la mesa de Ravenclaw, hojeando un grueso libro de historia de la magia. Helena se acercó con cautela, esperando que no llamaran la atención de otros estudiantes. «Hola, Isadora», dijo Helena, tratando de sonar casual. «¿Tienes un momento? Queremos hablar contigo de algo importante». Isadora levantó la vista, arqueando una ceja. «Siempre que me invitas a hablar, sé que algo interesante está a punto de suceder», respondió con una pequeña sonrisa. «¿Qué está pasando?» Helena hizo un gesto para que se uniera a ellos, y pronto el grupo se encontró en un rincón del patio, alejado de oídos curiosos. Helena explicó la idea de acceder a la sección prohibida y cómo creían que podían encontrar más respuestas allí. Isadora escuchó atentamente, con los brazos cruzados. «Es una idea arriesgada», dijo finalmente, «pero no necesariamente imposible. Hay formas de acceder a la sección prohibida sin ser atrapado, pero eso implicaría romper algunas reglas». «Estamos dispuestos a arriesgarnos», dijo Helena, con firmeza. Isadora los observó detenidamente por un momento, evaluando la situación. Finalmente, asintió. «De acuerdo, los ayudaré. Conozco a alguien que puede prestarnos una capa de invisibilidad. Nos permitirá entrar en la biblioteca sin ser vistos, al menos por un tiempo. Pero no puedo garantizar que no corramos riesgos. Si Filch nos encuentra, estamos perdidos». «Lo haremos con cuidado», aseguró Elías. «Solo necesitamos entrar, encontrar la información y salir. Rápido y sin ser vistos». Esa noche, cuando las luces del castillo se apagaron y los pasillos quedaron en silencio, el grupo se reunió en la entrada de la biblioteca. Isadora llegó con la capa de invisibilidad, que pertenecía a un estudiante mayor de Ravenclaw que confiaba en ella lo suficiente como para prestársela por una noche. La capa era ligera, suave al tacto, y parecía brillar débilmente en la oscuridad. «Bien, ¿listos?», susurró Isadora, sosteniendo la capa mientras los demás la miraban expectantes. Uno por uno, se cubrieron con la capa, apretándose para asegurarse de que todos estuvieran completamente cubiertos. La sensación de estar completamente invisibles bajo la capa era extraña, casi surrealista. Helena podía ver a sus amigos solo como sombras borrosas en la oscuridad. «Vamos», dijo Helena en un susurro, y el grupo comenzó a avanzar en silencio por los pasillos hacia la sección prohibida. El castillo estaba en completo silencio, excepto por los ocasionales crujidos de la madera y el viento que susurraba a través de las ventanas abiertas. El grupo llegó a la biblioteca sin incidentes, y Helena sintió una extraña mezcla de emoción y nervios mientras empujaban suavemente la puerta para entrar. La biblioteca estaba oscura, excepto por las luces tenues de las lámparas que brillaban en las mesas de lectura. La sección prohibida estaba al fondo, bloqueada por una reja de metal que parecía más simbólica que funcional. Helena sabía que el verdadero obstáculo no era la reja, sino el riesgo de ser descubiertos. Isadora sacó su varita y susurró un hechizo. La cerradura de la reja se abrió con un suave clic, y el grupo entró rápidamente, cerrando la puerta detrás de ellos. El interior de la sección prohibida era aún más oscuro que el resto de la biblioteca. Los estantes estaban llenos de libros antiguos, algunos con tapas de cuero gastado, otros con símbolos extraños que parecían moverse bajo la luz de las varitas. Había un aire pesado en el lugar, como si la misma magia oscura contenida en esos libros impregnara el ambiente. «Busquemos algo relacionado con runas antiguas o sellos mágicos», susurró Helena. «Debe haber algo aquí que nos ayude».
El grupo se dispersó entre los estantes, moviéndose con rapidez pero en silencio. Elena recorrió las filas de libros, sus dedos rozando los lomos de los textos más antiguos. Muchos de los títulos estaban escritos en idiomas que no reconocía, pero seguía buscando algo que pudiera estar relacionado con las runas que habían visto en la caja. Finalmente, encontró un libro que parecía prometedor, sellos mágicos y runas de protección antiguas. Lo tomó con cuidado y lo llevó a una mesa cercana. Al abrirlo, notó que las páginas estaban llenas de diagramas y explicaciones detalladas sobre cómo usar las runas para sellar objetos mágicos poderosos. «Creo que he encontrado algo», susurró Elena, llamando a los demás. El grupo se reunió a su alrededor, observando las páginas con atención. Elena pasó rápidamente las hojas hasta llegar a una sección que describía cómo las runas podían usarse para proteger objetos de gran poder o para encerrar criaturas peligrosas. «Miren esto», dijo Elena, señalando una ilustración de una caja similar a la que habían visto en el bosque prohibido. «Esta es la misma caja, aquí». «Esta es la misma caja», dijo Elena, su voz temblorosa por la emoción mientras señalaba la ilustración que se asemejaba a la caja que habían visto en el bosque prohibido. «Está descrita aquí como un contenedor de magia antigua. Dice que solo se utiliza para encerrar objetos o seres demasiado peligrosos para ser dejados libres». Elías se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo rápidamente el texto que acompañaba el dibujo. «¿Pero qué tipo de objeto o ser podría ser tan peligroso?», preguntó, frunciendo el ceño. Elena continuó leyendo en voz baja, tratando de asimilar toda la información. Según el libro, estos contenedores sellados con runas eran utilizados principalmente por magos antiguos para encerrar artefactos malditos o criaturas oscuras que no podían ser destruidas por medios convencionales. Las runas servían como una barrera que impedía que el poder oscuro se liberara, pero si alguien con el conocimiento adecuado rompía el sello, las consecuencias podrían ser catastróficas. Isadora, que había estado observando en silencio, finalmente habló, su voz tranquila pero seria. «Si esa caja está en el bosque prohibido, y alguien la encontró, podría significar que están tratando de liberar lo que sea que esté dentro». Aisling asintió, pero su rostro mostraba más preocupación que emoción. «Si esas runas están ahí para contener algo tan peligroso, entonces ya no estamos lidiando con simples trasgos. Podríamos estar enfrentándonos a una amenaza mucho más grande». El ambiente en la sección prohibida se volvió aún más tenso. Mientras más descubrían, más peligroso se volvía el panorama. Elena podía sentir la presión aumentando en su pecho. Todo lo que había comenzado como un simple descubrimiento de un libro en la sala común de Hufflepuff, ahora los arrastraba a un misterio que podría poner en peligro no solo a ellos, sino a todo el castillo. «Tenemos que descubrir quién está detrás de esto», dijo Mira, rompiendo el silencio con una voz temblorosa. «No podemos permitir que se rompa ese sello». Elena asintió, aunque en su mente sabía que el siguiente paso sería mucho más complicado de lo que podían imaginar. Hasta ahora, no tenían idea de quién era la figura encapuchada ni de lo que pretendía hacer con la caja. Y aunque sabían que había trasgos involucrados, había una fuerza mayor moviendo las piezas de este oscuro juego. «Pero también necesitamos respuestas», añadió Elías. «No podemos quedarnos quietos esperando que algo pase. Tenemos que encontrar la manera de detener esto antes de que sea demasiado tarde». El sonido de pasos que se acercaban a la sección prohibida interrumpió la conversación de repente. Todos se congelaron. Argus Filch o algún profesor patrullando estaba cerca, y si los descubrían, las consecuencias serían graves. «Rápido», susurró Isadora, levantando la capa de invisibilidad para cubrir a todos. El grupo se apresuró a cerrar el libro y devolverlo al estante mientras se cubrían de nuevo con la capa. Los pasos se acercaban, y Elena podía sentir su corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Filch pasó justo frente a la reja de la sección prohibida, sosteniendo su farol y resoplando con irritación. «Malditos estudiantes, siempre rondando donde no deben», murmuraba mientras escudriñaba el lugar con la esperanza de atrapar a algún infractor. Elena contuvo la respiración mientras Filch pasaba, y, tras unos minutos que parecieron eternos, los pasos se alejaron, desvaneciéndose en la distancia. El grupo se relajó solo un poco, pero sabían que debían salir de allí antes de que las cosas empeoraran. «Vamos, tenemos que regresar», dijo Elena en voz baja, guiando a los demás de regreso hacia la salida. El grupo se deslizó fuera de la biblioteca en silencio, sus cuerpos invisibles moviéndose en la oscuridad como sombras furtivas.
Nadie habló hasta que llegaron a la seguridad de los pasillos de Hufflepuff, donde finalmente pudieron quitarse la capa de invisibilidad y respirar con más calma. Eso estuvo demasiado cerca, dijo Elías, apoyándose contra la pared y dejando escapar un suspiro de alivio. Casi nos atrapan. Pero encontramos algo importante, respondió Elena, sosteniendo el recuerdo del libro en su mente. Ahora sabemos que esa caja tiene el poder de contener algo muy peligroso. Y si alguien está intentando liberarlo, tenemos que detenerlos. Aisling, quien había permanecido en silencio durante todo el trayecto, finalmente levantó la mirada hacia Elena. Lo que sea que esté pasando en el bosque prohibido, no está aislado. Hay alguien en el castillo que sabe más de lo que nosotros imaginamos. Quizás esté trabajando desde dentro. Elena asintió, sabiendo que Aisling tenía razón. El hecho de que la figura encapuchada hubiera estado tan cerca del castillo, con trasgos bajo su control, no podía ser una simple coincidencia. Y si realmente alguien estaba conspirando desde dentro de Hogwarts, significaba que el peligro estaba mucho más cerca de lo que pensaban. El grupo se despidió esa noche con una sensación de inquietud en el aire. Aunque sabían que estaban más cerca de la verdad, también sabían que los riesgos eran cada vez mayores. Mientras caminaba hacia su dormitorio, Elena no pudo evitar sentir una oleada de preocupación. Si no lograban detener a quienquiera que estuviera detrás de esto, las consecuencias podrían ser devastadoras para todos. Durante los días siguientes, la sensación de tensión en el castillo se fue intensificando. Aunque la mayoría de los estudiantes seguía con su rutina diaria, ajenos a lo que ocurría en las sombras, Elena y sus amigos sabían que algo oscuro se estaba gestando. Elena había comenzado a notar ciertos patrones extraños. Profesores caminando por los pasillos con una preocupación que no solían mostrar, murmurando entre ellos cuando pensaban que nadie los escuchaba. Incluso algunos de los prefectos parecían más tensos de lo habitual. Era como si todos estuvieran al tanto de que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Un día, mientras caminaba con Elías y Mira hacia la clase de pociones, Elena se encontró cara a cara con la profesora McGonagall en uno de los pasillos. McGonagall, que siempre mostraba una compostura impecable, parecía más seria de lo normal. Sus ojos se posaron brevemente sobre Elena, como si evaluara algo en su expresión. ¿Todo bien, señorita Greenwood?, preguntó McGonagall, con una ligera inclinación de cabeza. Elena asintió rápidamente, sintiendo cómo el nerviosismo crecía en su estómago. Sí, profesora, respondió, tratando de sonar lo más natural posible. McGonagall la miró por un momento más antes de asentir. Muy bien. Asegúrese de concentrarse en sus estudios. Los tiempos pueden volverse inciertos, pero debemos mantener el enfoque en lo que es importante. Elena no estaba segura si esas palabras eran una advertencia o simplemente un consejo amistoso, pero lo cierto era que sentía que McGonagall sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Mientras la profesora se alejaba, Elena intercambió una mirada con Elías, quien también había captado la tensión en la conversación. ¿Crees que ella sabe algo?, preguntó Elías en voz baja. Es posible, respondió Elena. Pero no estoy segura de que nos lo diga, incluso si lo supiera. A medida que pasaban los días, el grupo continuó investigando, pero las pistas parecían cada vez más escurridizas. El castillo estaba lleno de secretos, y cada rincón oscuro parecía contener una nueva pregunta sin respuesta. La figura encapuchada, la caja en el bosque, las runas. Todo estaba conectado, pero aún no sabían cómo. Un día, mientras estudiaban en la biblioteca, Isadora les trajo una noticia que cambiaría las cosas de manera inesperada. He encontrado algo en los registros antiguos de Hogwarts, dijo, colocando un viejo pergamino sobre la mesa frente a ellos. Estos registros hablan de un mago oscuro que alguna vez intentó controlar el poder contenido en una caja similar a la que vimos. Su nombre era Arcturus Black. Elena sintió que el nombre resonaba en su mente. Había oído hablar de la antigua familia Black, una de las más poderosas y respetadas, pero también temidas, en el mundo mágico. Precisamente en Hogwarts había conocido a Sirius Black, que debía de ser de la familia. ¿Crees que alguien está intentando seguir sus pasos?, preguntó Aisling, con el ceño fruncido. Isadora asintió lentamente. Es posible. El pergamino menciona que Arcturus Black había intentado controlar criaturas oscuras usando la magia sellada en esa caja. Pero nunca se supo exactamente qué contenía la caja ni qué sucedió después. Elena sintió que una ola de comprensión la envolvía.
Estaban más cerca de la verdad, pero también más cerca del peligro. Por un momento pensó en Sirius, pero no parecía el tipo de persona del que pudieran sospechar por algo así. Además había escuchado que no era del todo afín a los valores que practicaba su familia. Si alguien está intentando liberar lo que Arcturus Black no pudo controlar, dijo Helena, entonces estamos en más problemas de los que pensábamos. El grupo intercambió miradas tensas, sabiendo que no había vuelta atrás. Estaban a punto de enfrentarse a algo más oscuro y peligroso de lo que jamás habrían imaginado. Y sabían que, si no actuaban pronto, el destino de Hogwarts y de todos en el castillo podría estar en peligro. Capítulo 10. La profundidad del secreto. La noticia de Arcturus Black y su intento fallido de controlar la caja sellada había sacudido profundamente a Helena y a sus amigos. El nombre resonaba con una oscuridad inconfundible, y la posibilidad de que alguien estuviera intentando liberar ese poder en el presente era inquietante. El grupo sabía que estaban ante algo mucho más peligroso de lo que habían imaginado al principio. Helena se despertó al día siguiente con la mente todavía nublada por lo que habían descubierto. El aire en Hogwarts parecía más denso, cargado de misterio y peligros invisibles. Mientras se vestía para el día, pensó en las opciones que tenían. Ya no podían ignorar lo que habían descubierto, pero tampoco podían actuar precipitadamente sin más información. Sabía que debían averiguar quién estaba detrás de todo antes de que fuera demasiado tarde. Elías, Mira, Aisling e Isadora la esperaban a la entrada de la sala común de Hufflepuff. Sus rostros reflejaban la misma mezcla de preocupación y determinación que Helena sentía. He estado pensando, dijo Elías, rompiendo el silencio mientras se encaminaban al gran comedor para desayunar. Si alguien está intentando seguir los pasos de Arcturus Black, probablemente esté buscando algo más que solo poder. Debe haber una razón por la que esa caja fue sellada en primer lugar, y no creo que fuera solo para contener magia oscura. ¿Y si el objeto en la caja es la clave para algo más grande? Helena asintió, sabiendo que Elías tenía razón. Era difícil imaginar qué podría ser tan peligroso como para que alguien intentara usar a trasgos como guardianes, pero también estaba claro que la caja encerraba algo mucho más poderoso que un simple artefacto maldito. Necesitamos más información sobre la caja y lo que podría contener, respondió Helena. Sabemos que Arcturus Black no pudo controlar el poder que había dentro, pero no tenemos idea de qué es realmente. Y si no descubrimos qué es antes de que alguien lo libere, podría ser demasiado tarde. Aisling miraba al frente con el ceño fruncido. Debemos estar atentos. Si la persona que está detrás de esto sigue buscando liberar lo que sea que esté en la caja, probablemente intentará moverse pronto. No podemos quedarnos esperando. Isadora, quien hasta ahora había permanecido en silencio, habló con un tono pensativo. He estado investigando un poco más sobre Arcturus Black. Aunque es un nombre que muchos asocian con la familia Black, la mayoría de los registros sobre él están desaparecidos o destruidos. Sin embargo, encontré un documento en la biblioteca que menciona su conexión con las criaturas mágicas oscuras. Parece que tenía una obsesión con controlar seres poderosos, especialmente aquellos considerados incontrolables por otros magos. El grupo intercambió miradas preocupadas. Si la caja contenía una criatura oscura tan poderosa que ni siquiera un mago como Arcturus Black pudo controlarla, entonces estaban lidiando con una amenaza potencialmente devastadora. Quizás la caja no encierra un artefacto, sino una criatura, dijo Mira, su voz apenas un murmullo. Si eso es cierto, entonces liberar esa criatura podría significar un desastre. Helena sintió un nudo en el estómago ante la posibilidad. Las criaturas mágicas podían ser impredecibles, y si alguien estaba intentando liberar una que había sido sellada durante siglos, nadie en Hogwarts estaría a salvo. Tenemos que encontrar a la persona que está detrás de esto antes de que logre liberar lo que está dentro de la caja, dijo Helena con firmeza. Y para hacer eso, debemos seguir investigando a fondo. Durante los días siguientes, el grupo siguió buscando respuestas en la biblioteca y a través de conversaciones discretas con estudiantes y profesores. Los pasillos de Hogwarts estaban llenos de susurros, y Helena no podía evitar notar cómo algunos estudiantes mayores parecían más tensos que de costumbre. Había un aire de inquietud en el castillo, como si todos pudieran sentir que algo oscuro estaba a punto de suceder. Una noche, mientras se encontraban nuevamente en la biblioteca, Isadora trajo más noticias preocupantes. Escuché a un par de estudiantes de Slytherin hablando sobre un movimiento extraño en las catacumbas, dijo en voz baja, mientras el grupo se reunía alrededor de una mesa en un rincón oscuro.
No dijeron mucho, pero mencionaron a alguien buscando algo en las profundidades del castillo. Creo que quienquiera que esté detrás de esto podría estar usando esas áreas para moverse sin ser detectado. Helena frunció el ceño, intrigada por la idea. Las catacumbas de Hogwarts eran un lugar casi olvidado, accesibles solo por pasajes ocultos que muy pocos conocían. Si alguien estaba usando ese lugar para moverse, sería difícil encontrarlos. Si están usando las catacumbas, puede que haya más que trasgos involucrados, dijo Elías. Es un lugar perfecto para esconder algo peligroso. Mira asintió, pero su expresión mostraba preocupación. Pero si las catacumbas son tan grandes como dicen, podríamos perder días buscando sin encontrar nada. Necesitamos un plan. Aisling, siempre la pragmática, miró al grupo con una expresión determinada. Podemos hacer esto si somos inteligentes. Hay formas de recorrer las catacumbas sin perdernos. Y si logramos descifrar más sobre las runas, podríamos encontrar pistas sobre cómo rastrear a quien está detrás de esto. Helena sabía que Aisling tenía razón. Si iban a adentrarse en las catacumbas, necesitaban una forma de moverse rápido y de manera eficiente. La sensación de peligro se volvía cada vez más fuerte, pero también sabían que estaban cerca de algo grande. De acuerdo, dijo Helena finalmente. Nos prepararemos y lo haremos lo más pronto posible. Pero debemos ser cuidadosos. Si alguien nos encuentra allí abajo, no tendremos forma de explicarlo. La noche siguiente, el grupo se reunió cerca de una entrada secreta a las catacumbas, una que Isadora había descubierto en sus investigaciones. Estaba ubicada en un rincón oscuro del castillo, detrás de una tapicería antigua que nadie parecía notar. Era una noche fría en Hogwarts, y el castillo parecía más silencioso de lo habitual. Helena sostenía su varita con firmeza, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Sabía que lo que estaban a punto de hacer era extremadamente peligroso, pero también sabía que no podían detenerse ahora. El destino de Hogwarts, tal vez incluso de más allá de sus muros, dependía de lo que descubrieran esa noche. Al levantar el tapiz no vieron ninguna entrada. A pesar de su entusiasmo, los siguientes días no consiguieron avanzar más allá pese a que cada noche se reunían al frente del tapiz buscando algo sin saber qué era en realidad. Una de esas noches Helena miraba un libro intentando buscar alguna pista de cómo podrían abrir la supuesta entrada secreta. Normalmente Isadora es la encargada de liderar la investigación, pero ese día estaba enferma, ni siquiera fue a clase, y les había informado por medio de una alumna de Ravenclaw que no la visitaran porque era contagioso. Entonces Helena tomó el relevo entusiasmada con la idea de encontrar alguna pista nueva. Se encontraban en un callejón sin salida frente a una pared de piedra aparentemente sólida. Helena observaba el lugar detenidamente mientras Aisling murmuraba algo sobre una pérdida de tiempo y Elías probaba algunos hechizos básicos, sin éxito. Esto tiene que ser aquí. Las escrituras en el pergamino son claras. Pero falta algo, susurró Helena, frustrada. De pronto, escucharon un gruñido detrás de ellos, y una voz rasposa dijo: ¿Y qué hacen ustedes aquí a estas horas, rondando y tocando donde no deben? Los cuatro se giraron alarmados. Allí, con los brazos cruzados y una expresión molesta, estaba un elfo doméstico con orejas caídas y un semblante gruñón llamado Gronky, como se indicaba en una etiqueta desgastada de su camiseta andrajosa. Gronky los observó con una mezcla de desaprobación y curiosidad. ¿Así que tienen tiempo para andar en cosas que no les incumben?, dijo, entrecerrando los ojos. Aquí solo hay una pared, ¿no lo ven? Aisling, en un tono retador, respondió: estamos investigando. Algo importante. Para el castillo. Gronky soltó un bufido, pero una chispa de interés se encendió en sus ojos. No podía evitar sentirse intrigado, aunque claramente no quería mostrarlo. Investigando, dicen, murmuró, mientras caminaba hacia la pared de piedra. De repente, murmuró algo entre dientes y, sin querer, golpeó un pequeño relieve en la pared. Con un leve temblor, la pared comenzó a desplazarse, revelando un pasaje oscuro y estrecho que descendía hacia lo profundo del castillo. Los cuatro estudiantes intercambiaron miradas emocionadas, y Elías susurró: «Lo logramos». Gronky, al darse cuenta de lo que acababa de hacer, puso una expresión de disgusto y resopló. «Oh, claro. Solo vinieron a aprovecharse del pobre Gronky para abrir sus malditas puertas secretas», gruñó. «Escuchen, les aconsejo no entrar ahí. Cosas antiguas y peligrosas viven bajo este castillo».
Agradecemos tu preocupación, Gronky, de verdad, pero, dijo Elena, tratando de sonar amable, esto es importante. El elfo bufó de nuevo y rodó los ojos. Son muy testarudos, espero que luego no me pidan ayuda, porque no lo haré, dijo, haciéndose el duro mientras se dirigía de vuelta a las cocinas. Y así, con un Gronky resoplante y refunfuñón alejándose, Elena y sus amigos entraron en las catacumbas. A pesar de sus quejas, el pequeño elfo parecía una criatura entrañable y noble. Aquí vamos, murmuró Elías, entrando el pasaje secreto que conducía a las profundidades del castillo. El grupo descendió en silencio, sus pasos resonando suavemente en los estrechos pasadizos. Las catacumbas eran oscuras y húmedas, con un aire pesado que parecía envolverlos. A medida que avanzaban, el camino se volvía cada vez más complicado, con giros inesperados y bifurcaciones que hacían que fuera fácil perderse. No podemos separarnos aquí abajo. Elena asintió, siguiendo de cerca a sus amigos mientras recorrían el laberinto subterráneo. No había señales de vida en los pasadizos, pero el aire frío y el silencio inquietante hacían que todos estuvieran en tensión. Después de lo que parecieron horas de caminar, el grupo llegó a una gran cámara subterránea. Era un espacio amplio, con techos altos y paredes cubiertas de musgo y líquenes que brillaban débilmente en la oscuridad. En el centro de la sala había un altar de piedra, y encima de él, algo que les heló la sangre: la caja. Es la misma caja que vimos en el bosque prohibido, murmuró Mira, su voz apenas audible por el asombro. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Estaban más cerca de lo que habían imaginado, pero también sabían que este era un lugar peligroso. Se acercaron lentamente al altar, observando las runas que brillaban en la superficie de la caja. Las mismas runas que habían visto en el libro. De repente, el sonido de pasos resonaron en la cámara. El grupo se congeló, mirando hacia la entrada del pasadizo. Una figura encapuchada apareció, avanzando hacia ellos con pasos lentos y casi ceremoniales. A primera vista, se asemejaba a la sombra que habían visto en el bosque, pero al observarla mejor, Elena supo que no era la misma. La figura del bosque había sido mucho más alta, imponente y amenazante. Esta, en cambio, tenía una estatura mucho más cercana a la de Elena, pequeña y compacta, y aunque su presencia era inquietante, había algo en su manera de moverse que la hacía parecer familiar. No puede ser, susurró Elías, sacando su varita. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabían que estaban a punto de enfrentarse al verdadero responsable de todo esto, pero no estaban preparados para lo que venía. La figura encapuchada se detuvo frente a ellos, con la caja brillando detrás. Lentamente, bajó la capucha, revelando un rostro que no esperaban ver. ¿Tú?, preguntó Elena, sorprendida, sin poder creer lo que veía. La traición y el peligro se cernían sobre ellos. Todo lo que habían descubierto hasta ese momento iba a culminar en una confrontación inesperada,